hermanos, en el nombre del Señor, estamos agradecidos por todo lo que Dios hace en nuestras vidas a diario. En esta mañana vamos a reflexionar sobre el llamado hacia una vida de espiritualidad. Bien sabemos que ante la creciente y compleja situación de muchas congregaciones evangélicas sobre el efecto de los nuevos movimientos y tendencias religiosos, los cristianos hoy parecieran no tener claro el concepto de espiritualidad y tampoco de su genuina expresión en la vida cotidiana como comunidad de fe, es decir, como iglesia. Si no tenemos claro el concepto de espiritualidad y quizá desconocemos la forma más adecuada de expresar una vida como espirituales, nos hacemos una pregunta: ¿qué podemos asimilar para nuestra propia vida y experiencia cristiana si es que queremos ser instrumentos idóneos del Señor en estos tiempos trascendentales? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo y esta oportunidad que como iglesia o comunidad de fe nos das para honrar, adorar, glorificar tu santo nombre. Señor, en esta mañana queremos reflexionar sobre lo que significa la espiritualidad. ¿Qué nos dice tu palabra al respecto? Y cómo nosotros, como creyentes, como cristianos, estamos abordando esta responsabilidad en este mundo lleno de crisis. Guíanos mediante tu Santo Espíritu a no solamente aprender, conocer, sino también a vivir y experimentar, demostrar aquel llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros hacia este fiel compromiso como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos seguidores de ese gran Cristo quien murió y resucitó por nosotros. Que en esta mañana tu palabra, Señor, pueda alimentarnos, edificarnos y a tomar conciencia de cuán responsables somos cada uno de nosotros frente a nuestra iglesia y a nuestro mundo, de ese camino hacia la espiritualidad. Dirige, Señor, nuestros pensamientos, nuestra reflexión y abrimos nuestro corazón y mente a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, acompáñanos. Amén. Si bien es cierto, nos preguntamos qué podemos asimilar para nuestra propia vida y experiencia cristiana, si es que queremos ser instrumentos idóneos del Señor en estos tiempos tan críticos, tenemos entonces que entender, según la palabra, cuán necesaria es la vida espiritual. ¿Qué queremos hacer nosotros o qué queremos ser nosotros como hijos de Dios? Considerando que la falta de espiritualidad en nuestra vida cristiana nos lleva a ocuparnos de cosas superficiales, perdemos los grandes retos y propósitos que honran el nombre de nuestro Dios y, por supuesto, nos desentendemos de la gran necesidad de crisis espiritual en nuestra sociedad. Ser espirituales no es meramente nominarnos como evangélicos, protestantes o cristianos o ser parte de un tiempo litúrgico como hoy. John Stott, un gran escritor bíblico, dijo: con razón, los que buscan la realidad de la vida, los que buscan a Dios en el mundo, con razón nos ignoran. Podríamos hablar entonces que nos encontramos frente a una misión, pero sin intervención y dirección del Espíritu Santo. Es decir, podríamos estar haciendo muchas cosas en la vida cristiana, pero podríamos carecer de la presencia, dirección y ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué representa para nosotros ser una persona espiritual? Las actividades en las que participamos no son
las que nos hacen espirituales, sin importar qué tan buenas o correctas o incluso cuán organizadas sean. Recordemos, las actividades en las que participamos no son las que nos hacen espirituales, aun cuando éstas estén muy bien planificadas o puedan ser muy hermosas o atractivas. Vivir y actuar por la vida sin importar qué buenas sean las cosas, hermanos, especialmente sin la dirección del Espíritu Santo, se vuelve un camino un poco complicado. Tenemos que caminar, trabajar en nuestro espíritu, y eso es lo que verdaderamente nos hace espirituales. Entonces, si no vivimos en esa relación espiritual con el Espíritu del Señor, ¿de qué manera vivimos? El Espíritu del Señor es quien nos hace sus hijos y por lo tanto nos prepara para una nueva relación espiritual. Sin embargo, si no somos diligentes en esta nueva relación, es más probable que sigamos viviendo con nuestra vida anterior. Y es justamente el propósito por el que muchos hemos decidido ser parte de una comunidad de fe, ser parte de una nueva vida, llamémosle espiritual cristiana, y cambiar de un estilo, de una forma de vida antagónica, contraria, negativa, pecaminosa, a una nueva. Si no somos diligentes en esta nueva relación, es más probable, recuerde, que sigamos viviendo conforme a la vida anterior, la que no agrada a Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Gálatas, encontramos en muchos capítulos enseñanzas muy importantes al respecto de la espiritualidad. Ya la semana pasada hicimos referencia también a una de las preocupaciones que San Pablo tuvo con los hermanos de Galacia. A la vez, él les insiste, como también les recrimina sobre la necesidad de ser espirituales y que no tenían que seguir viviendo aquella vida pasada o llena de tradiciones o estar sujetos a la ley. Porque muchas de estas personas en la iglesia de Galacia todavía seguían contemplando el legalismo y aquellas formas antiguas religiosas, pero de manera solo externa, pretendiendo con ello convertirse en buenos seguidores del Evangelio. Pero internamente en su corazón, cual experiencia también la encontramos en los Evangelios cuando Jesús recriminó y amonestó a los fariseos, a los escribas de aquella condición o actitud hipócrita. Del mismo modo, San Pablo se había decepcionado de aquella actitud de los hermanos en Galacia. Unos estaban esforzándose por vivir la vida espiritual, pero otros solamente lo hacían de apariencia. Así es que San Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 1, les recuerda: vosotros que sois espirituales, vosotros que sois espirituales. ¿Cuál fue la idea de Pablo en su carta al llamar espirituales a los hermanos de Galacia, a aquellos que estaban esforzándose por seguir adelante frente a otros que estaban decayendo en sus convicciones cristianas? En la misma carta, en el capítulo 5, versos 16 al 26, también dijo a algunos hermanos Gálatas: andad por el Espíritu, andad por el Espíritu. Y también dijo: si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu. Y constantemente él les estaba haciendo recordar que la vida cristiana no podría llevarse adelante
tan solamente por un mero conocimiento o por una mera aceptación de querer ser parte de una congregación cristiana, sino que el Espíritu Santo era clave en todo ese caminar, en todo ese progreso, en todo ese desarrollo espiritual. Además dijo, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque vio contraproducente en algunas experiencias de estos hermanos que hacían alarde de ya ser libres de aquellos yugos de esclavitud de la ley mosaica especialmente, pero luego no tener esa expresión o ese testimonio cristiano genuino como se esperaba. Es por eso que les dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. De toda esta declaración bíblica podemos nosotros deducir que el propósito que Pablo tenía con respecto al logro de una vida espiritual sea el de vivir en completa conexión e identidad con el Espíritu Santo. En este tiempo de crisis, de pandemia, sin duda que estamos posiblemente ansiosos, desesperados, preocupados, porque pueda crearse esa gran vacuna en contra o para poder evitar el avance de este virus. Sí, todo el mundo podríamos estar preocupados por esta gran vacuna, pero no estamos preocupados por la gran vacuna espiritual en nuestras vidas para poder dejar de lado aquel virus aún mortal que puede repercutir hasta una muerte eterna, que es la vida carnal, el pecado. Mis hermanos, cuando Pablo hablaba de que debemos andar en el Espíritu, es decir, buscar ser dirigidos, controlados e identificados con dicha persona de la Santa Trinidad. Aunque esto parecía ser toda una cuestión subjetiva, esto no nos impide llegar a una comprensión objetiva desde el punto de vista bíblico en cuanto a la experiencia y vida ministerial del apóstol en relación con dichas congregaciones cristianas, puesto que él exigía toda una expresión, toda una demostración muy visual y objetiva también de lo que significa ser una persona espiritual y guiada por el Santo Espíritu. Un creyente nacido de nuevo puede ser guiado por el Espíritu Santo, puede demostrar las características de esta sagrada personalidad, y eso lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Y allí se le denomina el fruto del Espíritu. Eso quiere decir que cada una de estas cualidades o expresiones de vivir en el Espíritu es justamente porque el individuo, el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, la iglesia, depende del Espíritu Santo. Ahora bien, dígame usted, ¿acaso podríamos esperar que el Espíritu Santo nos visite, nos acompañe, entre a nuestro corazón tan solamente en los tiempos de culto? Y en la vida diaria de rutina, cuando estamos dialogando con otros, estamos en otros lugares, en otras actividades seculares, ¿no tendría que estar allí también expresándose, conviviendo e identificándose el Espíritu Santo a través de nosotros? Justamente a esta condición permanente y constante de vida en el Espíritu es a lo que le llamamos la genuina espiritualidad cristiana, producto de la presencia y acción del Espíritu Santo a través del creyente. En esta condición, mis hermanos, no es producto del esfuerzo natural, del esfuerzo propio, sino es de carácter sobrenatural, manifestándose en un hablar correcto, pensamientos nobles, un caminar consecuente en obediencia a Dios y la convincente determinación de seguir adelante en medio de situaciones difíciles. Por lo tanto,
El propósito de este mensaje en esta mañana y de los siguientes que veremos bajo el mismo tema de la espiritualidad en los próximos domingos es conocer el concepto y la expresión de la espiritualidad que se espera de la vida de un creyente según las Sagradas Escrituras. Y esto con el propósito de vincular hacia un estilo de vida del cristiano a los principios bíblicos declarados por la palabra según San Pablo. Bien, entonces, definamos espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué entiende usted por espiritualidad? No es novedad para muchos de que la idea de la espiritualidad siga entendiéndose como un asunto inalcanzable dentro de un mundo con prácticas corruptas. Es por eso que muchos podrían todavía estar pensando que son indignos ante la presencia del Señor, se sienten indignos aún en medio de un ambiente de culto. Pero eso sería contraproducente cuando hemos aprendido que cuando nos acercamos al Señor en arrepentimiento, confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, entonces nos adopta como sus hijos. Y yo creo que si nos adopta como sus hijos, no seguimos siendo indignos. Ahora, claro está que seguiremos siendo indignos si nunca salimos del terreno pecaminoso y solamente buscamos la presencia de Dios y del Santo Espíritu a conveniencia. Es por eso que la semana pasada, cuando hablábamos de las pruebas, hablábamos de lo importante para Dios que es probarnos en los terrenos más críticos y que muchas veces podríamos nosotros pensar que en los momentos más críticos Dios nos va quizás a superproteger con una burbuja. Y no siempre será así. Los momentos o tiempos más críticos serán aptos para el Señor para probarnos, evaluarnos y ver cuán genuinos y sinceros y transparentes somos con Él en nuestro amor, en nuestro servicio, en nuestra consagración, desde nuestro corazón. Y bien sabemos que a Él no le podemos engañar. Mis hermanos, por lo tanto, espiritualidad deriva de una vida constante con el Espíritu Santo. Y este es contraria al mundo y a las prácticas hechas en la carne. Es por eso que una persona en una vida de inestabilidad, en una vida de desánimo, de desaliento, en la doble vida, como dirían algunos, en la vieja vida, como diría San Pablo con el viejo hombre, dudaríamos de que allí esté el Espíritu Santo dominando, controlando y dirigiendo la vida de aquel o aquellos hermanos o hermanas. La palabra del Señor nos enseña de los mismos labios de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. Y yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a hombres espirituales, sino como a carne, como a niños en Cristo. En el huerto del Edén, cuando el hombre cayó en desobediencia, el pecado corrompió el cuerpo santo creado por Dios. Eso fue lamentable, llevándolo bajo el dominio de la carne. Ahora, según Gálatas capítulo 5, verso 17, la carne, dice allí, es contra el espíritu. Y bien sabemos que este término carne, de una manera metafórica o figurada, hace referencia a la condición de la vida vieja, antigua, pecaminosa. La carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí. Las confusiones causadas por el viejo dualismo, carne versus espíritu, materia versus espíritu, han provocado ideas equivocadas al concepto de espiritualidad y posiblemente un dilema, ¿sí? Sobre el propósito de Dios para con sus hijos, de que seamos personas santificadas, espirituales.
Es decir, muchos se han preocupado posiblemente por enaltecer más la parte espiritual en algunos momentos, situaciones nada más así circunstanciales o temporales, como dando ciertas pildoritas para poder sentirse bien espiritualmente. Pero la carne, lo corpóreo, la materia en sí, ha sido dedicado a otras acciones no adecuadas, no correctas. Y eso no es lo que le agrada al Señor. Por lo tanto, es indiscutible que el deseo de Dios para cada uno de nosotros, además de ser imperativo, es inminente alcanzar una vida de santidad desde nuestra existencia terrenal. Es decir, no podemos pretender algún día morir y llegar al cielo y allí convertirnos en personas gratas o glorificadas o espirituales como Dios desea. Desde esta tierra, Dios quiere que seamos espirituales. Ya la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 al 8, nos habla del deseo de Dios de que vivamos la vida de santidad desde aquí en este mundo. Tenemos una buena definición de espiritualidad que un gran escritor, Richard Taylor, nos ofrece y dice así: es el carácter o cualidad de inclinarse a lo espiritual. Es el carácter o cualidad de inclinarse a lo espiritual, en oposición a lo mundanal y sensual. Recuerde bien, es el carácter o cualidad de inclinarse hacia lo espiritual en oposición hacia lo mundanal y sensual. Bien te entendemos todos que la palabra nos dice, no podemos estar en el camino bueno y en el camino malo a la vez, o en uno o en otro. En el Nuevo Testamento siempre se anticipa la obra, la intervención del Espíritu Santo para que se considere espiritual a una persona. Es decir, yo no podría decir soy espiritual si es que el Espíritu Santo primero no ha trabajado en mi vida o no le he dado lugar o cabida, entrada a mi vida para que Él tome dominio y control y dirección de mi vida. No podría decir yo, hoy domingo voy a ser espiritual, pero mañana lo siento mucho, hermanos, yo no puedo ser espiritual porque es día lunes y estamos en un mundo corrupto. Hermanos, eso es contraproducente. Pablo afirma que ser espiritual es ser totalmente controlado por el Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento. Vemos estas declaraciones en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 1 al 17, de la necesidad de seguir adelante en el dominio, en el control y dependencia permanente del Santo Espíritu. Pues bien, concretamente, también podríamos decir que la espiritualidad debe ser una condición de vida espiritual, asumiendo una nueva identidad encarnada en la vida y prácticas de nuestro Señor Jesucristo y respaldada por la acción y obra del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, dirige nuestras vidas, nosotros tenemos el dominio y el control y la guía permanente de Él. Son las cualidades y el carácter de Cristo que comienza a desarrollarse en nosotros. El domingo pasado, en la enseñanza sobre el tema de las pruebas, hacía colación sobre esta canción de Señoras, mi carácter como el tuyo. La pregunta es, ¿cuánto estamos trabajando porque el carácter nuestro sea como el de Jesucristo? El hecho que cantemos la canción no vamos a tener el carácter de Cristo, salvo que nosotros nos dispongamos en humildad, en humillación y quebrantamiento al control y dirección del Santo Espíritu para poder vivir en ese espíritu de humildad, de sencillez, de dependencia y de temor reverente a nuestro Dios.
San Pablo, después de una gran vida hostil, violenta, cruel, en contra de los cristianos, luego ya en los caminos del Señor, él en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1, dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No hubiese sido ni necesario ni suficiente para él decir: imítenme a mí porque estoy haciendo cosas buenas. Solamente él consideró que la necesaria identidad espiritual solo sería a través de la imagen y virtudes de Cristo en la vida misma de él. El apóstol Pablo también escribió: la mente carnal es muerte, mas la espiritual es vida y paz. En Romanos 8:6, la mente carnal es muerte, mas la espiritual es vida y paz. Con estas palabras el apóstol dio a entender que ser una persona de inclinación espiritual no es simplemente una cuestión de sentimiento o elección propia. En realidad es un asunto de vida o muerte y debemos entenderlo así. No se trata de una religiosidad y lo hemos dicho muchas veces. Es un asunto de vida y muerte. ¿Por qué puede decirse que la persona espiritual recibe vida y paz? Porque según la Biblia, en el presente disfruta de paz consigo misma y con Dios. Y en el futuro será bendecida con vida eterna. Romanos 6:23 y Filipenses 4:7 corroboran esta idea. Por lo tanto, con razón Jesús afirmó en el Evangelio de San Mateo 5 en las bienaventuranzas: felices los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. ¿Usted en esta mañana tiene conciencia de su necesidad espiritual? En otras cartas del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo ya había hablado, ya había aclarado lo que representa vivir genuinamente en la espiritualidad. Él mencionó que el hombre físico se deja llevar por los impulsos carnales. En cambio, el hombre espiritual valora y busca las cosas espirituales. Aquí valdría hacernos la pregunta: ¿de qué cosas espirituales habla el apóstol Pablo? Creo que muchos coincidimos con esta declaración bíblica de que los que se inclinan por las cosas espirituales buscan tener la mente de Cristo. Ya en algunos meses pasados hemos predicado sobre la mente de Cristo, lo que significa vivir y tener la mente de Cristo y trabajar por tener la mente de Cristo. Y si estamos pendientes de cada predicación, de cada mensaje dominical, vamos a ir vinculando y vamos a ir complementando la idea, porque todo es un hilo propio que nos lleva hacia una comprensión y un propósito final que el Señor quiere para con nuestras vidas. Es decir, mantener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Romanos 15:5 hace esa misma declaración. Como también más cerca está de obtener vida y paz. Hoy continúa usándose el término espiritualidad. Y aunque se la niegue como pronta o indiscutible posibilidad, siempre estará dicha y reclama de cada creyente que traspasemos el límite de la corporalidad y materialidad, incluso de la apariencia, hacia las dimensiones más bien más nobles de pasión y relación con Dios, con Jesucristo y el Espíritu Santo. Concretamente, la espiritualidad cristiana es desarrollada por iniciativa del creyente, con la dirección y el acompañamiento del Espíritu Santo, porque la palabra del Señor nos enseña
que Él está allí con tremendos gemidos, ansioso, clamando, buscando que nosotros podamos caminar con Él, vivir de manera consecuente y firme elección de doblegarnos ante este ministerio del Santo Espíritu en este mundo. En conclusión, tenemos algunas preguntas por las que nosotros podríamos reflexionar para esta primera parte sobre el tema de la espiritualidad. Como cristiano, ¿había conocido usted el verdadero concepto de la espiritualidad y lo que esto implica? Sus acciones, sus pensamientos, su diario vivir, ¿refleja que está usted viviendo en el Espíritu de Dios en este momento? Quizá usted está viviendo una doble vida, es decir, satisfaciéndose con los deseos de la carne y queriendo a la vez vivir una vida espiritual, pero no lo logra. ¿Sabía usted que después de nuestra muerte alcanzaremos la gloria de Dios solo si vivimos obedientes al Espíritu y encarnados en la vida de Jesucristo desde una existencia, desde esta existencia terrenal? Mis hermanos, esta pandemia, esta situación que estamos atravesando y compleja en todos los estamentos sociales, económicos, políticos, de salud, etcétera, ¿qué nos ha enseñado? ¿Realmente hemos demostrado y hemos aprendido a ser más espirituales en los momentos difíciles? Sin duda que Dios nos ha llamado a ser espirituales. Y nada de lo victorioso o lindo o bondadoso o las promesas o bendiciones o provisiones de Dios se verán de manera objetiva cerca de nosotros si es que nosotros tampoco de manera objetiva expresamos vivir esa vida cristiana espiritual. Que Dios nos ayude a entender y comprender y a esforzarnos por ser responsables en crecer de manera espiritual y repitiendo insistentemente por años y por meses, nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Nada ni nadie nos desanime el amor y la bondad de nuestro Dios. Nada impida que el Espíritu Santo guíe, controle, dirija nuestras vidas, nuestros pensamientos y todo nuestro diario vivir, aún en medio de la crisis, pase lo que pase, porque el Señor nos anhela celosamente. Pero si nosotros no determinamos en nuestro corazón ser fieles a Dios, ser constantes a Dios, ser genuinos a Dios, con nuestros dones, nuestros ministerios, nuestros talentos y toda nuestra vida, no podríamos entonces esperar bendición. Posiblemente, así como el mundo nos puede ignorar cuando no vivimos como iglesia, como cristianos, como familias, como hermanos en la espiritualidad, también Dios nos podría ignorar. Que Dios nos ayude a ser genuinos, adoradores del Señor y constituirnos en cristianos y cristianas espirituales. Padre Santo, en estos momentos ante ti estamos posiblemente acongojados, preocupados y en la incertidumbre de cuán dignos somos ante tu presencia, de cuánto, Señor, nuestras oraciones están llegando a ti o no, de cuán responsables somos para poder crecer de manera espiritual, aún en medio de las situaciones más críticas. Ayúdanos a poder, Señor, seguir adelante, permitiendo que el gozo de la salvación en primer lugar nos haga disfrutar de la vida presente, de la salud integral, la vida eterna,
y aquella satisfacción, Señor, de que ninguna potestad, ninguna autoridad, aún en este mundo y en el universo, oh Dios, pueden afectar nuestra convicción cristiana, espiritual, en nuestra relación contigo. Señor, porque si bien es cierto, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Y que nosotros nos esforcemos y trabajemos por ser la viva expresión de esa palabra, de tus principios, de tus enseñanzas, en fidelidad, en reverencia, en constancia, oh Dios, y ser luz en medio de esta situación crítica. Contigo, oh Dios, podemos decir que lo tenemos todo. Señor, tú nos das en abundancia y no podemos quejarnos de ello. Y hemos aprendido también a vivir en medio de cualquier situación, en cualquier necesidad y aún en medio de cualquier enfermedad. He aprendido a contentarme, Señor, cualquiera que sea la situación. Que tú nos ayudes a todos a mantener firme esta convicción, oh Dios, y saber que tú bendecirás, suplirás y que nada nos faltará, porque tenemos, oh Dios, gran bendición en gloria en Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.